debido a que como no tiene saturación, entonces puede trabajar en valores de corriente más altos que el IDSS y no pasa nada y no distorsiona. Funciona perfectamente igual y trabaja de maravilla. Solo que, obvio, para que funcione en la parte derecha del eje vertical, no va a trabajar en todos los tipos de polarización. Por ejemplo, polarización fija, tendríamos que pensar seriamente en que la fuente fuera o negativa o positiva, y si es positiva va a trabajar acá, en polarización fija. En autopolarización, jóvenes, va a trabajar únicamente en este espacio, es decir, de 0 a IDSS. Pero sí puede trabajar en polarización por división de voltaje, puesto que tenemos por acá un punto de referencia y el otro punto de referencia lo podemos tener aquí o acá, no importa dónde, y va a funcionar exactamente igual. Entonces, imaginemos, por ejemplo, si tenemos un circuito de autopolarización, como es el que tenemos aquí, pues lógicamente va a funcionar sin mayor inconveniente. Por ejemplo, supongamos que esta es una IDSS igual con 12 miliamperes, que tenemos un BP igual con menos 5 volts, ¿sí? Que RG sea de 2 megas, de 2.2 megas para no equivocarnos. RS puede variar a nuestro libre albedrío, vamos a ponerle que RD es igual a 4.7 kilos, que BDD igual con 30 volts, ¿sí? No hay mayor problema. Entonces, ojo, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Primero, trazar inmediatamente la curva de transconductancia. La curva de transconductancia es exactamente la misma, es ID por IDSS que multiplica a 1 menos BGS en BP, perdón, más. No, si es menos, perdón, menos BGS en BP al cuadrado. Entonces, funciona exactamente igual. Quedamos que le ponemos BGS e ID. Es más, fíjense que le voy a bajar el valor de IDSS para hacer que trabajemos más fácilmente en el área de saturación ahorita. Entonces, ahorita de momento, como es autopolarización, nos vamos a dar cuenta que aquí tendríamos que si BGS es de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, tendremos 0. Si es 4, es un quinto, 1 en 25, tenemos 9 en 25. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 9 en 25, se me fue el rollo. ¿.75? Oh, válgame, ya no me acuerdo cómo hacer las operaciones. Es... .36, ¿no? Sí. Sí, .36. .36, exactamente. .36. Si vale menos 3, estamos hablando de 3 quintos, 2 quintos, 2 por 2, 4. ¿.44? 1.44. 1.44. Si vale menos 2.
3.24. Menos 1. 5.76. Okidoki. Entonces, trazando nuestra curva, 1, 2, 3. Bueno, ahí tendríamos, dijimos que aquí hay un punto, que aquí tendremos otro aproximadamente, que otro en 1.44, a lo mejor por aquí, que otro en 3.24, tal vez por aquí, que otro más en 5.76, como por aquí y obviamente acá. Entonces tendremos una curva de aproximadamente esa forma. Bueno, por ahí va. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, jóvenes, si hablamos como es autopolarización, ya sabemos de antemano que BGS será igual a menos ID por RS. ¿Sí? Por lo tanto, sabremos que siempre va a existir un punto de referencia en el origen. Y el otro, si le damos, por ejemplo, no sé, 3, 4, 2, 6, lo que ustedes quieran. Pero ojo, vamos pensando en un elemento resistivo. ¿Para cuánto les gusta RS? 1.5, profe. 1.5 kilos. Lógicamente, BGS, si multiplicamos ID, hagamos que ID valga, ¿les parece bien 4? 4 por 1.5, pues aquí va a ser menos 6. Entonces, si trazamos aquí en 4, aproximadamente por aquí, y aquí en 6 tendríamos que trazar el otro punto. Ahora sí, los unimos. Y ya sabemos que el punto Q va a estar aquí. ¿Sí? ¿A dónde nos lleva? A una I de Q de aproximadamente 2 miliamperes o 1.9, no sé, por ahí todo depende de lo que ustedes saquen ahorita con su papel milimétrico. Y un BGSQ de aproximadamente menos 2.7 volts. A ver, ustedes me dicen si andamos bien. Aquí debe ser menos 1.9 más o menos, según lo que yo alcanzo a percibir, ¿eh? 1.9 miliamperes aproximadamente.
A mí me da un DDQ de 1.85 miliamperes y un BGSQ de menos 2.75 volts más o menos. Bueno, aproximadamente andamos por ahí, ¿sí? Perfecto, eso es lo que vamos a ver. Ahora, si ustedes observan, podemos estar intercambiando el valor de RS, que ya lo hemos mencionado más de una ocasión, que se vuelve un valor indispensable o preponderante para que podamos ajustar el punto de operación. Lo podemos hacer más chico, lo podemos hacer más grande, lo podemos hacer del tamaño que ustedes quieran. Y vamos a ver que nunca nos vamos a salir de ese cuadrante. Por lo tanto, el punto de operación siempre va a estar entre la IDQ entre 0 y 9. No se va a salir de ahí. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos con esa situación. Nunca vamos a cambiar de ahí. No sé si tengan alguna duda ahí en ese aspecto. No importa qué tamaño tenga la RS, ¿sí? Porque ustedes observan RS, podemos decir que vale, por decir algo, 100 ohms, ¿sí? Pues lógicamente, si estamos hablando de que vale 100 ohms, ¿cuánto va a valer BGS? Digo, ¿cuánto va? Sí, BGS para 100 ohms. Pues va a ser 0.1 por 1.5, sería 0.15. O sea, sé que estaríamos quizás por aquí y que el punto de operación andaría acá. ¿De acuerdo? Muy arriba. Pero podemos bajarlo a 10 ohms y de todas maneras el punto de operación va a estar cercano al 9, pero nunca va a pasar de ahí la IDQ o la ID. Por lo tanto, la IDQ pues tampoco. Bueno, si lo ponemos más grande, si lo ponemos por ejemplo de 3.3, pues lógicamente, jóvenes, ¿qué va a pasar? Que esto se va a extender, nos va a andar por acá el punto de cruce y el punto de operación va a bajar. Y si lo hacemos más grande, hasta 4.7, por ejemplo, porque ya sabemos que no debe ser mayor que la RD, pues lógicamente va a andar por este lado. Pero siempre va a estar en el en el segundo cuadrante de esa coordenada. Entonces, como ven, la polarización de esta forma, es decir, la autopolarización, nunca nos va a permitir trabajar en saturación. ¿De acuerdo? Sin embargo, ojo, jóvenes, ¿qué pasaría si a este circuito le agregamos un resistor aquí y le ponemos, por decir algo, 2.2 megas también? ¿Qué va a suceder aquí, jóvenes? Pues nos vamos a encontrar con que va a haber un VG, ¿sí? Y que VG va a valer 15 volts. Luego entonces, fíjense que esto tendríamos que prolongarlo no sé hasta dónde. Va a valer 15, si esto es 5, a lo mejor aquí andaríamos aproximadamente en 5, en 10, quizás el 15 andaríamos aquí en el límite del pizarrón, ¿sí? Si dividimos esos 15 entre 1.5 kilos, ¿por qué razón? Ah, porque aquí ya cambió esta ecuación ya no es igual. ¿A qué va a ser la ecuación, jóvenes? Ya sabemos que va a ser VG igual con VGS más ID por RS. Donde dijimos que VGS será igual con VG si ID es igual con 0, o que ID es igual con VG en RS si VGS igual con 0. ¿Sí? Por lo tanto, un punto de referencia les dije va a ser aquí. Y el otro, jóvenes, se supone que VG15 en 1.5 va a ser 10, pues va a andar aquí. Luego entonces, trazando la recta esta que teníamos allá, tal vez va a terminar como por ahí. ¿Y qué pasó con el punto de operación? Ahora lo tenemos aquí. ¿Sí? Lo tenemos ahí, jóvenes. Entonces, ojo, aquí nos encontramos con que
En este tipo de polarización, en la polarización por división de voltaje, jóvenes, este transistor o este circuito de polarización va a poder funcionar perfectamente por debajo o por arriba del índice de saturación, de IDSS, y no va a pasar nada. Entonces les digo, debido a esta situación, como los amplificadores de audio requieren mucha corriente, entonces, pues no hay mayor problema. Utilizan generalmente MOSFET para que si se excede el valor de la corriente, no afecte en nada al circuito y funcione de la misma manera. ¿Sí? No sé si ustedes han observado por ahí entre las tiendas de electrónica o a veces hasta en los tianguis o en algún amplificador, que hay amplificadores de audio que dice MOSFET Powered. Esto significa que toda la potencia se la están dejando al MOSFET, a los elementos de salida del amplificador, con la finalidad de que si se excede la corriente, no le pase nada, no se dañe. Naturalmente, jóvenes, que para el caso de esos amplificadores, pues se trabaja con MOSFET de potencia. MOSFET que puedan soportar perfectamente, no sé, 8, 10 o más amperes inclusive, ¿sí? Entonces, en esas condiciones, trabajan y no va a haber problema. A diferencia del BJT, el MOSFET, les digo, puede trabajar en saturación sin que le afecte en lo mínimo. El BJT no, ese sí está limitado a la máxima cantidad de corriente que puede permitir en su colector. Debido a eso, los amplificadores de potencia de audio, en lo general, están soportados en su etapa de salida por MOSFET. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven, jóvenes? La polarización del MOSFET de tipo decremental. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no se entienda? Digo, se me hace algo muy similar a pues, las polarizaciones que hemos visto anteriormente, pero ¿por qué dice tipo decremental? ¿A qué se debe la palabra decremental? Digo, nomás así por... A que no hay problema con la cantidad de corriente que fluya a través del drenador. Es decir, decrementa los riesgos de daño en el propio MOSFET. O sea que esto nos permite, y además el nombre que de alguna manera los diseñadores le pusieron, ¿sí? El nombre de decremental, pues más que todo es un identificador. ¿Por qué le pusieron así? Te digo, a ciencia cierta no tengo la certeza, pero sí decrementan los riesgos que pudieran darse con el JFET o con cualquier otro tipo de dispositivos de esta naturaleza que no permiten trabajar en el área de saturación. Y en el caso del MOSFET de este tipo, no hay ningún problema. Trabaja perfectamente más abajo o más arriba del índice que entre comillas saturación. La realidad es que el MOSFET no se satura. ¿Sí? No se satura. Trabaja ahí y lo único que la IDSS no es propiamente dicho una limitante de corriente, sino que es una referencia para el trazo de la curva. Esa es la situación más que todo en el MOSFET. Entonces, los circuitos de polarización son, les digo, prácticamente los mismos, jóvenes. Funcionan exactamente igual, a diferencia, como dije ahorita, que el MOSFET permite el funcionamiento aún en saturación, mientras que el el JFET, perdón, no lo permite. El JFET únicamente va a trabajar desde 0 hasta la IDSS y no hay más para IDQ.
El MOSFET tiene la característica que puede trabajar más arriba y no va a afectar en lo mínimo, no va a pasar nada. ¿Sí? Va a trabajar bien, va a funcionar igual, no hay ningún problema. La IDSS no significa que sea una corriente de saturación, significa que es un punto de referencia para el trazado de la curva a través de la ecuación de Schottky. ¿Sí? No sé si se contesta la pregunta, Beltrán. Sí, profesor. Muchas gracias. Sí, bueno, ya ahí en cierta medida se los quedo a deber, francamente, porque ¿por qué decremental? Bueno, sé que lleva cierta lógica el pensar el decremento de los riesgos, pero a ciencia cierta desconozco por qué el diseñador o los diseñadores le pusieron tipo decremental, porque incluso en el otro, en el tipo incremental, jóvenes, tampoco es porque haya un incremento en algo en lo particular. Significa que el tipo incremental nada más va a trabajar en otro cuadrante, que no es precisamente el segundo cuadrante de esa coordenada, sino que va a trabajar siempre en el primer cuadrante, que es una diferencia bastante marcada, pero tiene aplicaciones diferentes. En este caso, el MOSFET de tipo decremental tiene aplicaciones de diferente tipo, en amplificadores incluso de pequeña señal, pero generalmente se utiliza más en amplificadores de potencia, y les digo, y circunstancial o casualmente, más en audio que en otros aspectos. ¿Sí? Ahora, también funciona en la polarización que vimos ayer, la de compuerta común. También funciona y funciona exactamente igual que el de divisor de corriente, ¿sí? Tal como lo vimos ayer. El único detalle es que el circuito de polarización de compuerta común, pues no se utiliza como amplificador. Esa es la diferencia. Entonces, si no se utiliza como amplificador, bueno, pues no tiene sentido realmente que hagamos otro idéntico que el de ayer, nada más con MOSFET, para darnos cuenta que va a funcionar exactamente igual. Recuerden que se le va a aplicar una fuente negativa aquí, que la compuerta va a ir a tierra, que puede ir directamente a tierra o puede ir inclusive a través de un resistor. Puede ser en cualquiera de las dos condiciones o modalidades. ¿Sí? Entonces, si lo dejamos sin resistencia, no pasa nada. Si le ponemos la resistencia, tampoco, pero lleva una fuente negativa en el surtidor, que al final de cuentas se convierte en una fuente positiva que le llega a la compuerta, y lógicamente vamos a ver que el punto de referencia va a estar del lado derecho de las coordenadas. Entonces es exactamente lo mismo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profesor, a mí no me quedó casi bien claro cómo afecta el VG al punto Q de la gráfica. El Traté de VG, leerlo. el VGS. El VG. El VG, bueno. Es que recuerda que VG no es otra cosa más que el voltaje que se nos va a caer en el resistor 2 y que equivale al voltaje de compuerta. ¿Por qué razón equivale a ese voltaje? Porque dijimos que una vez que tenemos este voltaje, esta resistencia es tan alta que realmente, y además debido al circuito abierto que hay aquí, no va a haber caída de voltaje, no va a haber corriente. Entonces, si no hay corriente, no hay caída de voltaje, por lo tanto, VG es igual a la suma de VGS y de ID por RS, que aquí lo tenemos, ¿sí? Luego, entonces, ¿cómo nos va a afectar? Si VG va a ser un punto de referencia, en este caso, por ejemplo, nos quedó acá, en este lado, nos quedó en 15, les decía. Pero lo podemos reducir, lo podemos hacer incluso más pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Si en vez de 2.2 aquí le pongo, por ejemplo, 5.1, ¿sí? Si le cambiamos a 5.1 megas, pues lógicamente VG ya no va a ser 15, sino que va a ser 30 por 2.2 entre 7.3, que nos va a dar ¿cuánto, jóvenes?
probablemente como unos 10. 9.04. Ok, 9. ¿Sí? Que estaríamos aproximadamente por aquí o un poquitito más a la izquierda, a lo mejor por aquí. Luego entonces ese 9.4, si lo dividimos por el valor de RS que fue 1.5, pues nos va a dar ¿cuánto, jóvenes? Alrededor de 6, casi 6 volts. Sí, aproximadamente. ¿Sí? Casi 6. Por lo tanto, ahora tendríamos una recta aproximadamente como esta. Bueno, un poquitín me salí de la realidad, ¿no? Aproximadamente por ahí, ¿qué significa? Que aquí tenemos el punto de operación. Así que, Ramírez, en eso es en lo que nos afecta el VG, ¿sí? Que dependiendo dónde quede ubicado, dividido por RS, pues va a hacer que el punto de operación se mueva, ya sea que se vaya hacia abajo de la IDSS, es decir, del punto de saturación, o que se vaya hacia arriba si lo hacemos mayor. ¿Sí queda contestada tu pregunta o tu duda? Ya me quedó poquito más claro, profe. ¿Sí? Entonces te digo, esa es la situación. Todo lo que podamos hacer con esa división de voltaje nos va a afectar, obviamente. ¿Y cómo va a afectar? Por la ubicación que nos quede para VG. Recordando que VG siempre va a estar del lado derecho de las coordenadas y que naturalmente si estamos aquí en cualquiera de estos lugares, pues todo depende de qué tan cercano esté al origen o qué tan retirado esté del mismo, para que dividido por RS, pues lógicamente o nos dé más abajo o más arriba el punto de referencia en el eje ID. ¿Sí? Y consecuentemente, si el resistor RS, dependiendo de la ubicación de VG, es muy alto, pues lógicamente el punto de operación va a bajar. Y viceversa. Si es muy pequeño, pues va a tender a irse hacia arriba. Entonces, debido a esa razón, es que puede perfectamente trabajar abajo de IDSS o arriba de la misma. ¿Sí? ¿Se aclara, Ramírez? Sí, profe. Okidoki. ¿Los demás no tienen dudas? ¿Saraí? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿Valdés? Todo bien, profe. Bueno, Peña, Meléndez, ¿todo Todo claro? bien, sí. Okidoki. Beltrán también. Sí, profesor, todavía no se preocupe. Muy bien. Pues jóvenes, de hecho, eso es lo que podríamos ver en los circuitos de polarización del MOSFET de tipo decremental. Vamos por el incremental, a ver qué sucede. ¿Sí? El tipo incremental, jóvenes, tiene una diferencia, pues podríamos decir bastante marcada con respecto a los demás FETs, es decir, al de tipo decremental y al JFET. Este tiene una característica de la siguiente forma. Déjenme anotarlo que no se nos olvide. La característica que tiene, jóvenes, es que trabaja en el primer cuadrante con una curva de transconductancia aproximadamente así. Que como ustedes podrán observar, jóvenes, nos encontramos... No se ve. No se ve la... ¿No se ve? No. Ok, déjenme ponerla con otro color. A ver si se alcanza a ver esta. Tampoco. A ver, déjenme ver si con este. ¿Ahora sí? ¿O no?
Sí, ahora sí se ve. Se Ok, nota un poquito más. bien. Entonces, como ven, aquí en este caso, jóvenes, nos encontramos exactamente con lo mismo. Tenemos aquí un valor BP, ¿sí? Pero tenemos dos valores que generalmente nos lo marca y nos lo proporciona la hoja de datos de esta manera. Esto nos dice que aquí hay una ID encendido y aquí hay un VGS encendido. ¿Sí? Vamos a ponerle así. Encendido. De hecho, lo pone como VGS on. Creo que lleva doble N. On. ¿Sí? Esto no significa, jóvenes, que haya un punto de operación ahí. Significa que el punto de operación puede ser arriba de este punto de cruce entre los valores de encendido, o puede ser que lo encontremos el punto Q abajo. Bien, cuando el punto de operación, el punto Q, se encuentra abajo de este cruce, ¿sí? Es decir, de aquí hacia abajo, le voy a poner así una flechita, se dice que está trabajando en la configuración de normalmente apagado. Pero si va hacia arriba, si es de aquí hacia arriba, se dice que está en una configuración o estado de normalmente encendido. Bien. Esto, jóvenes, obedece a que este tipo de MOSFET normalmente se utiliza en conmutación. O, ¿cómo le podríamos decir de otra manera? En interrupción, pero no es nada más interrupción, es encendido y apagado. De hecho, ¿han oído ustedes hablar de las famosas fuentes de conmutación? Al estilo Pocho les dicen fuentes de switcheo, pero está mal dicho, realmente no es switcheo, eso es mentira, es conmutación. Se conmuta a encendido o a apagado, ¿sí? Entonces, obviamente tienen esa característica. No sé si han oído hablar de esas fuentes ustedes. Yo no. Yo tampoco, profe. Okidoki. ¿Han oído hablar ustedes de las famosas UPS? Tampoco. No. Ahí en el TEC y en todas las empresas, de hecho, tienen unas fuentes de emergencia que cuando falla la energía eléctrica, encienden automáticamente. Y estas las tienen por lo regular para los sistemas computacionales, debido a que si se llegara a interrumpir la señal directa en las computadoras, sobre todo en las, ¿cómo le llaman? En las máquinas maestras, en las que tienen toda la información confiable y fidedigna, pues se lleva el riesgo de perder información o simplemente de que se dañen los discos y pues lógicamente se pierda gran parte de lo que tienen. Esa UPS obedece a las siglas en inglés de Unplugged Source, o sea, fuentes ininterrumpibles, les conocen también con esa traducción, que pueden trabajar sin estar conectadas a una fuente de energía eléctrica, ¿sí? Esas fuentes, les digo, generalmente
las tienen en lugares donde se debe cuidar mucho la información existente, por ejemplo, en gobierno del estado y en las instituciones de educación superior, llámese universidad, llámese TEC. Yo supongo que también la UVM y las demás universidades que hay, la del Valle de México, bueno, es la misma, ¿verdad? La UVM, la Xochicalco, etcétera, que tienen información muy, muy importante, que es la que lleva todo el control de avance de los estudiantes y del control de los empleados de la institución, etcétera. Pues no se pueden dar el riesgo, el lujo de perder información o de arriesgarse a perder la misma debido a interrupciones de energía eléctrica. Entonces, esas deben estar constantemente funcionando. Esas fuentes son fuentes de conmutación que si hay energía eléctrica, automáticamente se apagan. ¿Sí? Y en el momento en que hay una falla de energía o que baja incluso el nivel de corriente que está absorbiendo el sistema, automáticamente cambian hacia encendido, de manera que les llegue más corriente y se compense la cantidad de la misma que esté necesitando el sistema. Bueno, esto es, jóvenes, en cuanto a fuentes grandes, pero hay fuentes que ahí en el TEC todas las máquinas, todas las computadoras tienen, y que probablemente ustedes en sus casas para su computadora también tengan una, que se conocen como reguladores de voltaje. ¿Alguien tiene computadora de escritorio en su casa? Yo sí. Peña. ¿La tienes con un regulador o la tienes directamente al tomacorrientes? Sí, la tengo con un regulador. Bueno, pues ese regulador no es otra cosa más que una fuente de conmutación, pero no es una fuente como las que les mencioné ahorita que trabaja sin energía eléctrica o que está desconectada, ¿sí? Sin embargo, es una fuente de conmutación. Probablemente cuando estás trabajando, has escuchado que hace ruiditos de repente, que empieza a tronar, ¿sí? A veces son tronidos pausados o espaciados, pero a veces son seguidos, 3, 4 ruiditos y medio como troniditos, y luego ya deja de hacer escándalo y al rato vuelve a tronar y así por el estilo. No sé si lo has notado. La verdad no lo he notado. Son tronidos muy leves. Se oye como cuando uno chasquea la lengua. Ajá. Algo así más o menos, pero incluso menos fuerte, ¿sí? Más, con menos volumen, vamos, más bajito. Pero están tronando y de repente truenan seguido. Lo que sucede, jóvenes, es que esas fuentecitas, esos reguladores de voltaje, trabajan con un sistema soportado precisamente por MOSFET de esta naturaleza, MOSFET de tipo incremental, el cual tiene un punto de encendido, se supone, que es los valores que tenemos para un VGS encendido y una ID encendido, y que siempre van a coincidir en un punto de la curva de transconductancia, siempre. En ese momento, el regulador de voltaje consiste en mantener el voltaje siempre constante para tu computadora, que no tenga bajones ni picos fuertes, porque lleva el riesgo, obviamente, de dañarla. ¿Qué hace? Que cuando hay algún bajón por alguna naturaleza, automáticamente entran los dispositivos internos, llámense toroides o transformadores, debido a una señal que les envía ese MOSFET, para que manden más corriente y entran al sistema de encendido. ¿Sí? De igual manera, si está trabajando, por ahí anda, a lo mejor está normalmente encendido, pero un poquitín arriba apenas de los valores de encendido que tienen ahí. Si por alguna razón encendió, qué sé yo, un aire acondicionado en la casa de enseguida, que está conectado a la misma línea, o el mismo de la casa, etcétera, que hay ciertos bajones de energía, que ustedes sí los han notado, a veces está prendida la luz y entra el compresor y se baja un poquito mientras arranca. Entonces, eso hace que se baje la señal y que lógicamente le falte corriente a la computadora para que lleve a cabo el procesamiento que se esté desarrollando en su momento. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Si se dio el bajón, se enciende.
que le llegue más corriente. Es decir, incrementa el valor de la corriente, ¿sí? Para que no se baje ese valor que necesita la computadora. Si por el contrario estás trabajando en un horario en el que prácticamente no hay nada encendido, no se está requiriendo de aire acondicionado, no se requiere de otros aparatos dentro de la misma casa, etcétera, pues a lo mejor tenemos un valor máximo de voltaje y que lógicamente como consecuencia también se incrementa un poquito la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Se viene hacia abajo, hacia el normalmente apagado y se conserva un rato ahí mientras no se requiera más corriente. Entonces, está conmutando de encendido a apagado y viceversa. ¿Sí? Es lo que está haciendo. En eso se basa el funcionamiento del MOSFET de tipo incremental. Y en eso estamos considerando esta situación. Sin embargo, para efecto de utilizarlo como un conmutador, tenemos que buscarle un punto de operación a través de los circuitos de polarización. Entonces, a través de los circuitos de polarización ya podemos ubicar exactamente dónde va a quedar. Pero para esto, jóvenes, es necesario utilizar aquí dos tipos de ecuación. Una ecuación que dice lo siguiente, que ID es igual con K, que multiplica a VGS menos VGS encendido, todo esto al cuadrado. Pero esta acá, jóvenes, es una constante de proporcionalidad que se maneja en este tipo de circuitos y que es igual al valor de ID encendido sobre VGS menos VGS encendido, y todo esto al cuadrado. A ver, déjenme ver si no me equivoqué aquí. Perdón, aquí me equivoqué en algo, ¿sí? No es VGS encendido. Es VP. Y también aquí ahora sí, menos VP, jóvenes, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, obviamente, el fabricante siempre nos va a dar aquí los datos de ID encendido, VGS encendido y VP. ¿Sí? Siempre nos va a proporcionar esos datos el fabricante. Entonces, ojo, de estos valores que nos está proporcionando el fabricante, que nos va a proporcionar estos tres datos siempre, sacamos el valor de K. Y ese siempre va a ser un valor de proporcionalidad. O sea que este no va a cambiar para cada uno de los MOSFET que estemos manejando. Si el fabricante, por decir algo, nos da un ID encendido del orden de, vamos a decir algo de 4 o 5 miliamperes, y un VGS encendido, no sé, del orden de 10 volts, mientras que VP es del orden de 4, bueno, pues sacamos la división para poder utilizarlo aquí y trazar ahora sí todo lo que es la curva. Lo que sí nos vamos a dar cuenta cuando tracemos la curva, siempre vamos a coincidir en un punto, digo, depende de los valores que nos proporciona el fabricante, pero siempre nos vamos a encontrar con que si este VGS encendido está más abajo,
también ID encendido va a estar más abajo y siempre van a coincidir en la curva. O la curva siempre va a coincidir en el cruce de esos dos datos. Es lo que vamos a anotar. Pero desafortunadamente, jóvenes, ya se nos hizo casi la 1. Entonces, por hoy lo dejamos ahí. Nada más esto sí recuerden, mañana lo vamos a estar trabajando. Y con eso vamos a utilizar los circuitos de polarización que trabajaremos con este tipo de MOSFET. Les había mencionado que mañana tengo una cita en el ISSSTE. La verdad no estoy seguro si logre llegar a tiempo. La cita la tengo a las 11 del día. Pero desafortunadamente en el ISSSTE a todos nos citan a la misma hora, jóvenes. A todos los pacientes del día. Entonces, todo depende a la hora que llegue uno. Si yo llego muy temprano, pues probablemente me toca hacer el primero o el segundo, y me atienden rápido y si alcanzo a llegar a la clase. Pero para poder llegar temprano, necesito faltar a las clases anteriores, que de hecho no voy a poder dar tampoco la anterior, porque es a la hora que me toca. ¿Sí? Entonces, es muy probable que mañana no pueda estar con ustedes. De todas formas, les pido de favor que entren, me esperen un máximo de 10 minutos. Si logro llegar, vemos la clase. Y si no, pues les voy a ofrecer una disculpa, no voy a poder llegar. Pero el viernes también tengo cita. Y les digo, es que es con especialistas, tanto mañana como el viernes. Entonces, definitivamente, no me puedo dar el lujo de faltar, porque si falto, para que me vuelvan a dar otra cita, van a pasar meses. Así. Y pues no, yo necesito ya estar periódicamente revisándome de los detalles que con la edad se van generando, y pues no puedo faltar. Entonces, lo mismo les pido de favor, el viernes entren. Si regreso a tiempo, pues no hay problema, aquí nos vemos, seguimos con esto, y en caso de que no, pues entonces nos veríamos hasta el lunes. ¿Sí? Y ahí pues les pido su comprensión, de favor, jóvenes, no es negligencia, simplemente que tengo ese compromiso. ¿De acuerdo? Sí, profe, no se preocupe. Bien, pues gracias por su comprensión y por su asistencia. Pues nos vemos, ojalá y mañana se pueda, si no, pues el viernes, o ya en el peor de los casos, nos veríamos el lunes. Y si es así, pues les ofrezco desde ahorita que pasen un bonito fin de semana. ¿Sí? Igualmente, Hasta profe. luego, jóvenes. Igualmente, Nos vemos, profe, que le vaya bien. Mañana y